Vivimos rodeados de tecnología, eso es obvio. Pero hay algo, una especie de arquitecto invisible que lo mueve casi todo sin que nos demos cuenta. Pues bien, hoy vamos a tirar del hilo para descubrir la increíble historia de ARM, una empresa que, bueno, cambió el mundo casi en secreto. Normalmente, cuando pensamos en tecnología, pensamos en más, ¿verdad? Más potencia, más velocidad, más de todo. Pero la historia que vamos a contar hoy va justo en la dirección contraria. Nace de una pregunta muy diferente. ¿Y si la clave no fuera tener más, sino necesitar menos para conseguir lo mismo o incluso más? Y es que, a ver, uno se imagina que las grandes revoluciones tecnológicas nacen en garajes de Silicon Valley, ¿no? Pues esta, no. Uno de los pilares de nuestro mundo digital nació en un granero. Sí, sí, un granero a las afueras de Cambridge, en Inglaterra. Y de ese sitio tan, bueno, tan poco tecnológico, salió una idea que hoy está literalmente en el 99% de los móviles que llevamos en el bolsillo. Para entenderlo, tenemos que viajar a los años 80. En aquella época, el patio de los ordenadores personales lo dominaban los de siempre, los gigantes como Intel con su arquitectura x86. Pero al otro lado del charco, en el Reino Unido, había una pequeña empresa llamada Acorn Computers. Eran conocidos por el BBC Micro, un ordenador muy popular allí. Y sin hacer mucho ruido, estaban a punto de liarla. El tema es que la gente de Acorn se topó con un problema, un muro de los grandes. Su procesador, el de 8 bits, que había sido un éxito, pues estaba quedando antiguo. Necesitaban dar un salto, conseguir algo mucho más potente para no quedarse atrás. Así que sus ingenieros, gente como Sophie Wilson y Steve Ferber, se pusieron a mirar qué había en el mercado. Echaron un ojo a los chips de los grandes, de Motorola y compañía, pero nada, no les convencía nada. Eran un lío, demasiado complejos, lentos. Para lo que ellos querían hacer, simplemente no servían. Y entonces, buceando en investigaciones de universidades como Stanford o Berkeley, se encontraron con una idea que les voló la cabeza. Una filosofía de diseño llamada RISC. A ver, la idea es genial de tan simple que es. En vez de un chip que sabe hacer 1000 cosas complicadas, pero que tarda lo suyo, ¿por qué no hacer un chip que sepa hacer muy poquitas cosas, pero súper sencillas, y a una velocidad de vértigo? Y aquí es donde viene el giro de guión. Tomaron una decisión que, vista desde fuera, era una auténtica locura. Si no encontramos el chip que nos gusta, pues lo hacemos nosotros. Ojo, para una empresa pequeña como Acorn con 4 duros, decidirse a diseñar un procesador de 32 bits desde cero era, vamos, de no creer. Pero lo hicieron, y el resultado de esa locura fue sencillamente una genialidad, una obra de arte de la eficiencia. Y para que se entienda lo rompedor que fue, lo mejor es ponerlo cara a cara con el gigante de la época. En el mismo año, 1985, tenemos dos chips en el mercado que son como la noche y el día. En una esquina, el Intel 80386, complejo, potente, la fuerza bruta. Y en la otra, el ARM1 de Acorn, sencillo, elegante, pura eficiencia. Vamos a los números, que esto es increíble. El primer chip de ARM, hecho por un puñado de gente, tenía 25.000 transistores. ¿Parece mucho? Bueno, pues esperad. El competidor de Intel, el 80386, lanzado el mismo año, tenía 275.000, más de 10 veces más. Y aquí viene lo bueno. Con 10 veces menos piezas, el chip de ARM conseguía un rendimiento muy parecido en un montón de cosas. Fue, vamos, la victoria total de la simplicidad sobre la complejidad. Un caos técnico. Y lo de la eficiencia no es una forma de hablar, es que era tan eficiente que pasó algo que parece de ciencia ficción. Durante las pruebas, el ingeniero Steve Ferber intentó medir cuánta energía consumía el chip. El medidor marcaba 0. ¡Cero! Pensó que estaba roto, pero no. Es que el chip consumía tan poquísimo que estaba funcionando solo con la corriente residual que quedaba en los cables. Sin enchufar. Alucinante. Claro, con un chip así, uno pensaría que el éxito estaba asegurado, ¿no? Pues no. Ni de lejos. De hecho, la supervivencia de ARM pendió de un hilo. Y paradójicamente fue un fracaso de los gordos lo que les obligó a reinventarse y a dar con el modelo de negocio que los catapultaría al estrellato. Y aquí la cosa se pone interesante y se acelera. Aparece Apple. Necesitaban un procesador súper eficiente para un cacharro nuevo que estaban preparando, el Apple Newton. Y se fijaron en la tecnología de Acorn. Así que en 1990 se alían y crean una empresa nueva, ARM. Todo pintaba genial, ¿verdad? Pues no, el Newton fue un fracaso comercial espectacular. Y de repente, ARM, que acababa de nacer, se quedó sin su cliente principal y con un pie en la tumba. Y cuando estás contra las cuerdas, agudizas el ingenio. Se les ocurrió un modelo de negocio que nadie estaba haciendo. A ver, en lugar de fabricar y vender los chips ellos mismos, que es carísimo, ¿y si solo vendemos los planos? La propiedad intelectual.
Así, cualquiera podría comprarles el diseño, pagarles una licencia y luego fabricar sus propios chips. Se convirtieron, por así decirlo, en la Suiza de los semiconductores, neutrales, vendiendo los planos a quien los quisiera. Y ese modelo, que nació casi de la desesperación, resultó ser el billete de lotería ganador. Porque, sin saberlo, se estaban preparando para el momento que lo cambiaría todo: la llegada masiva de los teléfonos móviles. Pensemos en los 90. Aparece Nokia, el rey de los móviles. Y tenían un problema: necesitaban un chip potente, pero sobre todo que usara poquísima memoria, porque la memoria era carísima. ¿Y qué hizo ARM? Pues otra genialidad de las suyas. Crearon algo llamado ZAM, un conjunto de instrucciones que era capaz de comprimir el código, de hacerlo más pequeño. Reducía el espacio necesario hasta en un 40%. El resultado de esto lo tuvimos muchos en el bolsillo. El Nokia 6110 de 1997, un teléfono mítico. Fue el primero en llevar un corazón ARM a un público masivo, y aquello fue el despegue definitivo. ARM se convirtió en la estrella del rock de los chips para móviles, y claro, al año siguiente salieron a bolsa. Y cuando digo despegue, me quedo corto. Fue una explosión. Pasaron de vender menos de 10 millones de licencias de núcleos al año a más de 50 millones. 50. En nada y menos, se convirtieron en el estándar. Si querías hacer un móvil, tenías que pasar por ARM. Vale, echando la vista atrás, ¿cuál es la gran lección de toda esta historia? Pues yo creo que todo se puede resumir en 3 claves. La primera, una filosofía de diseño brutal. La elegancia y la eficiencia por encima de la fuerza bruta. La segunda, un modelo de negocio sencillamente genial, que les permitió ser socios de todos en vez de competir con ellos. Y la tercera, pues estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, justo cuando el mundo se iba a llenar de cacharros. Pero quizá la lección más potente de todas es que ARM cambió las reglas del juego. Demostraron que en esta nueva economía del silicio, a veces ser el dueño de la fábrica no es lo más importante. Lo verdaderamente poderoso es el dueño de los planos, de la idea. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, que hoy es más importante que nunca. Si el verdadero poder está en los planos, en los diseños, la pregunta es inevitable: ¿quién controla esos planos? ¿Y qué implica eso para el futuro de todo nuestro mundo digital? Ahí está la pregunta clave en la que lo cambia todo. ¿Qué tecnología impulsa al 99% de los smartphones del mundo, o sea, a prácticamente todos? La respuesta, desde luego, no es la que la mayoría esperaría. No es Intel, no es AMD, es ARM. Y la historia de cómo una empresa llegó a tener un dominio tan absoluto es, de verdad, alucinante. Vale, pues vamos al momento clave, la gran apuesta del iPhone. Todo arranca en 2007, con el lanzamiento del primer iPhone. Apple se enfrentaba a una decisión importantísima sobre qué iba a ser el cerebro de ese nuevo aparato. Una decisión que, sin que lo supieran entonces, iba a coronar a un nuevo rey en el mundo de los chips. El reto en 2007 era casi imposible. Se necesitaba la potencia de un ordenador, pero metida en un cacharro que te cupiera en el bolsillo. Y no solo eso, tenía que aguantar la batería todo el día, sin que el teléfono se calentara como una sartén. Y el gigante del momento, el rey absoluto de los procesadores, Intel, pues, resulta que no tenía nada que sirviera para eso. La cosa es que había 2 maneras de enfocar esto, 2 filosofías totalmente opuestas. Por un lado estaba Intel con su arquitectura CISC, la fuerza bruta, la potencia sin miramientos. Y por otro, ARM con su arquitectura RISC, la eficiencia, la elegancia, hacer más con menos. Apple tuvo que elegir y apostó por la eficiencia. Esa decisión, esa simple decisión, es la razón por la que hoy las baterías de los móviles duran más de 2 horas. A ver, que Intel no intentó, ¿eh? No es que se quedaran de brazos cruzados. Sus chips Atom eran una pasada en cuanto a miniaturización, pero no podían quitarse de encima su herencia, su ADN de ordenador de sobremesa. Consumían una barbaridad de energía, sus decodificadores eran un lastre y, sobre todo, no estaban pensados para meter todo en un solo paquete, que es lo que necesita un smartphone. Y en un teléfono, claro, cada milímetro y cada gota de batería cuentan. Pero es que si miramos los números, es que no hay color. Un chip de Intel se comía hasta 3 watts, solo el núcleo. Mientras tanto, un sistema completo basado en ARM, o sea, con el procesador y todo lo demás, consumía menos de 1 vatio. Es que la diferencia es brutal. Es la diferencia entre un móvil que te aguanta todo el día y otro que a las 4 de la tarde ya te ha dejado tirado. Vale, hasta ahora hemos hablado de tecnología, pero la superioridad técnica era solo una parte de la historia. La verdadera jugada maestra de ARM, lo que de verdad aseguró su dominio, no fue un tema de ingeniería, fue una genialidad de negocio. Pensemos en esto. Intel había construido un imperio, una fortaleza, todo cerrado, todo bajo su control. Y llega ARM y hace justo lo contrario. Creó lo que se ha llamado una democracia del silicio. En vez de acapararlo todo, compartió sus diseños, sus planos. Creó un ecosistema abierto donde cualquiera, grande o pequeño, podía entrar a innovar.
Y claro, eso desató una oleada de creatividad que cambió la industria. Su sistema de licencias era brillante. Era como un menú con diferentes opciones. Que una empresa era una startup y necesitaba sacar algo rápido al mercado, pues podía coger un diseño de núcleo ya hecho y listo. Que otra empresa era un gigante como Apple y quería el máximo control para hacer algo a medida, pues le daban la arquitectura base para que construyera lo que quisiera. Esta flexibilidad fue la gasolina que alimentó toda esa innovación. Y ojo, que la innovación técnica no se paró ahí, ni mucho menos. Su siguiente gran idea fue la tecnología Big Little. Un concepto que es de una lógica aplastante pero revolucionario. La idea es, ¿para qué vas a usar un motor de Fórmula 1 para ir a por el pan? Se dieron cuenta de algo muy simple. Un teléfono, la mayor parte del tiempo, está haciendo tareas muy, muy sencillas. Y así es como funciona. Por un lado están los núcleos Little, los pequeños, que son súper eficientes. Están ahí susurrando, gestionando las notificaciones, la música de fondo, casi sin gastar batería. Pero en el momento en que abres un juego o te pones a editar un vídeo, entran en acción los núcleos Big, los grandes que rugen y te dan toda la potencia que necesitas. Es este baile perfecto entre eficiencia y potencia lo que hace que las baterías nos duren. Pero claro, pasa una cosa. Cuando te conviertes en el arquitecto de todo el mundo digital, dejas de ser simplemente una empresa de tecnología. Te conviertes en algo más, en una pieza estratégica en el gran tablero mundial. Y el enorme éxito de ARM la puso, de repente, justo en el centro de la nueva Guerra Fría, la batalla geopolítica por el silicio. Y todo pasó muy rápido, de forma vertiginosa. En 2016, la joya de la corona británica es vendida a la japonesa SoftBank. Saltan todas las alarmas en el Reino Unido. Poco después, para poder entrar en el gigantesco mercado chino, crean una filial allí, ARM China, que al poco tiempo se convierte en un ente casi independiente, incontrolable, hasta el punto de que su propio CEO se atrinchera en el cargo y se niega a ser despedido. De repente, el control sobre la tecnología más importante del mundo parecía que se escapaba de las manos. Y aquí llega la gran ironía de toda esta historia. Porque sí, ARM es británica, la joya de la corona, como se decía, pero tiene un talón de Aquiles y es americano. Resulta que para diseñar sus chips depende de herramientas y de tecnología de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Pues que está sujeta a las leyes de exportación americanas, o sea, está atrapada en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín. Su supuesta neutralidad es una ilusión. Estados Unidos puede, si quiere, cerrar el grifo. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable, a una nueva realidad. El control sobre la arquitectura de los chips ya no es un tema de competencia entre empresas, ahora es un asunto de estados, es una cuestión de soberanía nacional. Porque claro, depender de otro país para que te proporcione el cerebro de toda tu tecnología es posiblemente el mayor riesgo estratégico al que se puede enfrentar una nación en el siglo XXI. ¿Cuál es el legado de ARM a día de hoy? Pues su influencia es tan grande que es casi difícil de asimilar. Se han convertido, sin que nos demos cuenta, en los cimientos invisibles sobre los que se levanta prácticamente toda nuestra vida digital. 230 millones de millones. Es una cifra que cuesta hasta pronunciar. Paremos un segundo a pensar en lo que significa. Son más de 25 chips con diseño ARM por cada ser humano del planeta. Y no están solo en los teléfonos. Están en los coches, en los hospitales, en los servidores de la nube donde guardamos nuestras fotos, en todas partes. La escala de su dominio es simplemente de otro planeta. Pues, primero, la eficiencia le ganó la partida a la potencia bruta. Una filosofía de diseño inteligente y de bajo consumo fue la que ganó la guerra del móvil. Segundo, la colaboración pudo más que el control. Un modelo de negocio abierto, de licencias, funcionó mucho mejor que el sistema cerrado de toda la vida. Y tercero, y quizás lo más importante para el futuro, el éxito tecnológico trae consigo una nueva batalla. Convertirse en el dominador te convierte también en el premio de la geopolítica. Porque claro, la conquista del móvil fue solo el primer capítulo. Ahora ARM ya está apuntando a los ordenadores portátiles, a los centros de datos, al corazón de la inteligencia artificial. A ver, durante muchísimo tiempo el mundo digital ha tenido un rey, y solo uno, la arquitectura x86 de Intel y AMD. Era potente, de eso no hay duda, pero tenía un hambre de energía voraz y una rigidez que, en cierto modo, frenaba la innovación. Era el imperio, sí, pero sus cimientos ya empezaban a tener grietas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Es el choque de dos filosofías. Por un lado, x86, el rey, complejo, con ese dominio heredado durante décadas. Y por otro, ARM, el aspirante, nacido en el mundo de los móviles. Su diseño es elegante, súper eficiente y, lo que es clave, muy personalizable. Vamos, un auténtico David contra Goliat en el mundo del silicio. Y entonces, en 2020, ¡pum!, llega el primer mazazo de verdad. Apple, que es un gigante del consumo, lanza su chip M1.
y con él le demuestra al mundo entero que el viejo rey era, de hecho, vulnerable. Ese fue el momento que lo cambió absolutamente todo. ¿Y cuál fue la arma secreta? Pues la llamada arquitectura de memoria unificada. A ver si lo explico fácil. En vez de tener la CPU, la GPU y la memoria en piezas separadas que hablan entre sí con lentitud, Apple lo metió todo junto, en un único chip. ¿Qué significa esto? Pues que los datos no tienen que viajar. Se eliminan los atascos, los cuellos de botella y se consigue una velocidad y una eficiencia que no se habían visto antes. Y claro, los resultados fueron una auténtica humillación técnica. El M1, que estaba fabricado en un proceso de 5 nanómetros, mucho más avanzado, y con esa memoria unificada, daba un rendimiento por vatio que era líder absoluto en la industria. Tanto que el MacBook Air podía ir a tope, sin ventiladores, algo que era, impensable para sus competidores con x86, que necesitaban sí o sí refrigeración activa para no arder. Pero ojo, que el golpe no fue solo en el metal, en el hardware. Fue un golpe psicológico. Durante años, el gran argumento para defender a x86 era su gigantesco ecosistema de software. Pues bien, Apple, con su emulador Rosetta 2, demostró que un programa hecho para x86 podía correr de maravilla en ARM. También que la gente ni se daba cuenta. La mayor ventaja del rey acababa de hacerse humo. Vale, la mecha ya estaba encendida y el incendio se propagó del escritorio a los centros de datos. Los mayores gigantes de la nube, pensemos en Amazon, Google, Microsoft, vieron la jugada de Apple y dijeron: «Nosotros también queremos un trozo de ese pastel». Se unieron a la rebelión. Y claro, no se anduvieron con chiquitas. Empezaron a diseñar sus propios chips a medida, todos basados en ARM. Amazon con sus Graviton, Google con los Axion, Microsoft con Cobalt. Esto ya no era solo cosa de Apple, se había convertido en una tendencia que estaba redibujando la infraestructura de todo Internet. Y si alguien se pregunta por qué hicieron esto, este gráfico lo deja clarísimo. La motivación era puramente de eficiencia y sobre todo económica. Al diseñar sus propios chips ARM optimizados para lo que ellos necesitaban, consiguieron ahorros brutales en el coste total y unas ganancias de rendimiento espectaculares. Básicamente se estaban escapando de la tiranía de x86 para ser dueños de su destino y de sus cuentas de resultados. Pero la historia no acaba aquí. ARM no se conforma con ganar el presente, está jugando para dominar las próximas grandes fronteras. Hablamos de la inteligencia artificial y de la supercomputación, y su nueva arquitectura, ARMv9, es la pieza clave. Entonces, ¿qué es ARMv9? Pues no es una simple actualización, es una declaración de intenciones. Imagina que en el propio chip meten herramientas súper especializadas. Con SVV2, el código para superordenadores se vuelve universal. Lo escribes una vez y funciona en cualquier máquina, da igual lo grande que sea. Con SME, la propia CPU, el cerebro del chip, aprende a hacer cálculos de IA a toda pastilla, sin ayuda. Y con RME se crean como cajas fuertes dentro del hardware, zonas impenetrables para proteger los datos más sensibles. Y todo esto nos lleva a la última dimensión de la historia, que es donde se pone realmente seria. Porque lo que empezó como una pelea entre empresas se ha transformado en una lucha de poder a escala global por el control de la tecnología que va a definir nuestro futuro. La propia ARM, que es una empresa británica, siempre ha intentado venderse como la Suiza de la tecnología, ¿no? Un actor neutral que licencia sus diseños a todo el que quiera pagar por ellos. Pero claro, la gran pregunta es, ¿de verdad se puede ser neutral en medio de una guerra tecnológica a escala mundial? En un mundo donde la tecnología es un arma estratégica, ¿puede el que diseña la arquitectura más importante del planeta simplemente mirar para otro lado? Pues la realidad es que el mundo ya se está partiendo en dos. Por un lado, tenemos el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, donde los gigantes tecnológicos están consolidando su poder con sus diseños ARM. Y por otro, China, que ve que depender de ARM es un riesgo, una vulnerabilidad, así que está invirtiendo miles de millones en una alternativa de código abierto llamada RISC-V. Para ellos es su póliza de seguro, la garantía de su soberanía tecnológica. Entonces, si tuviéramos que poner las cartas sobre la mesa, a día de hoy, ¿cómo quedaría la partida? Pues x86 todavía tiene su dominio en el software antiguo, pero pierde la batalla de la eficiencia. ARM es el rey indiscutible de la eficiencia y la personalización, pero su licencia es de pago y está bajo control occidental. Y ahí es donde aparece RISC como la opción de soberanía total, abierta, sin royalties, aunque su ecosistema de software aún tiene que madurar. Y esto nos deja con una idea final, que es quizá la más importante de todas. Hemos pasado de una época en la que se decía que los datos eran el nuevo petróleo, a una nueva era en la que el verdadero poder reside en quien diseña el silicio que procesa esos datos. ARM no fabrica ni un solo chip.
Lo que hace es vender las instrucciones, los planos, y se los vende a todo el mundo. Da igual que sean competidores a muerte como Apple, Samsung o Qualcomm. Todos, absolutamente todos, construyen sus imperios sobre la misma base, esa base neutral de ARM. Y a cambio, pues pagan un pequeño royalty por cada chip que sale de la fábrica. Esa base de la que hablamos es lo que se conoce como arquitectura del conjunto de instrucciones, o ISA. Pensemos en ello como un diccionario que traduce lo que queremos hacer, como abrir una aplicación a las operaciones que el procesador de silicio puede entender. ARM creó un lenguaje que era increíblemente eficiente en consumo de energía, y eso lo cambió absolutamente todo. Pero claro, esa neutralidad, esa confianza de toda una industria de repente se vio amenazada, y así entramos en la primera gran batalla por el control de ARM. En septiembre de 2020, el gigante de las tarjetas gráficas, Nvidia, puso sobre la mesa $40.000 millones para comprar ARM. Una cifra mareante. Fue la oferta más ambiciosa en la historia de los semiconductores, y saltaron todas las alarmas por todo el planeta. El argumento en contra no era que Nvidia y ARM compitieran directamente, porque no lo hacían. Era algo mucho más sutil, la llamada teoría del daño vertical. La idea es sencilla. Si un equipo de fútbol compra al árbitro, el juego deja de ser justo. Pues aquí igual. Nvidia, que usa los diseños de ARM, pasaría a ser dueña de los planos, que a su vez necesitan todos sus competidores. Los reguladores pusieron el foco en 3 campos de batalla tecnológicos clave: los centros de datos, los coches autónomos y la infraestructura de la nube. Son áreas donde Nvidia compite con uñas y dientes, y tener el control de ARM le habría dado un poder sin precedentes para ahogar la innovación de sus rivales. La oposición fue tremenda, masiva, desde la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos hasta los reguladores de Europa y China, pasando por gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, todos llegaron a la misma conclusión: la neutralidad de ARM era demasiado importante como para perderla. Y en febrero de 2022, el acuerdo murió. La Suiza del silicio se había salvado. Pero ojo, mientras se libraba esa batalla a nivel global, ARM se enfrentaba a otra guerra, una mucho más rara y personal. Y encima, en su mercado más crítico, China. La historia es de película. En 2020, la Junta de ARM China despidió a su CEO, un tal Allen Wu. ¿Y qué hizo él? Pues simplemente dijo no. Se atrincheró en la oficina y se negó a marcharse durante casi 2 años. Y pudo hacerlo gracias a un objeto muy, muy pequeño. Este es el Company Shop, el sello oficial. En el sistema legal chino, la persona que tiene físicamente este sello tiene la autoridad para firmar contratos, para tomar decisiones en nombre de la empresa. Y claro, Allen Wu lo tenía y se negó en rotundo a entregarlo. Imagínense el panorama. Durante 2 años, ARM no pudo auditar ni controlar su propia filial china, que representaba nada menos que una 1/4 parte de sus ingresos totales. Era una entidad rebelde, que iba por libre, poniendo en jaque la valoración y la integridad de toda la compañía. Finalmente, en abril de 2022, la matriz recuperó el control, pero la crisis dejó unas cicatrices muy, muy profundas. Estas 2 batallas, la de Nvidia y la de China, en realidad fueron el preludio de un conflicto todavía mayor, un conflicto que ya no es corporativo, sino geopolítico. Vamos a ver cómo el diseño de chips se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. El mundo, tecnológicamente hablando, se ha dividido en 3 grandes bloques con objetivos muy claros. Por un lado, Estados Unidos, que busca contener el avance de China. Por otro, Europa, que busca la soberanía para no depender de nadie. Y finalmente, China, que busca la independencia total para escapar del control de Occidente. Y ARM, claro, está en medio de todo este lío. Estados Unidos ha ido a por todas, ha usado su influencia para obligar a ARM, que es una empresa británica, a dejar de vender sus diseños de procesadores más potentes a China. El objetivo es muy claro: frenar en seco el desarrollo de la próxima generación de superordenadores e inteligencia artificial en el gigante asiático. ¿Y Europa? Bueno, la respuesta de Europa es construir su propia capacidad. Esto que vemos es el procesador REA 1, el corazón del primer superordenador a exaescala europeo. Y aquí está la clave. Sí utiliza la arquitectura de ARM, pero el diseño es europeo y está auditado para garantizar que no haya puertas traseras ni interruptores de apagado que una potencia extranjera pudiera activar a distancia. Y China, que se ha visto acorralada, ha encontrado una vía de escape a largo plazo: RISC-V. A diferencia de ARM, RISC-V es un estándar abierto. Es como el software de código abierto, pero para chips. Su fundación, además, tiene sede en Suiza, lo que lo hace geopolíticamente neutral e inmune a las sanciones de Estados Unidos. China está invirtiendo miles de millones para que se convierta en una alternativa real. Y todo esto nos lleva a la situación actual.
La idea de un plano tecnológico universal, neutral, se ha roto. ¿El juego ahora es completamente diferente? A pesar de todo, el modelo de negocio de ARM sigue siendo increíblemente fuerte. Como vemos en las cifras, la empresa genera ingresos de dos maneras. Por un lado, las regalías, que son su mayor fuente de ingresos y se cobran por cada chip vendido, y por otro, las tarifas por licenciar sus diseños. Es un modelo que le permite seguir ganando muchísimo dinero, incluso en medio de esta tormenta geopolítica. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, que el diseño de chips ya no va solo de tecnología, va de poder. Segundo, que la neutralidad, como la que representaba ARM, es un bien muy preciado, pero también muy frágil. Tercero, que toda esta presión está forzando la creación de alternativas como RISC-C. Y por último, y quizás lo más importante, que el gran objetivo de las naciones ya no es dominar el mundo, sino asegurarse de que nadie pueda dominarlas a ellas. Así que el plano maestro de nuestra era digital, ese que está en miles de millones de bolsillos y servidores, ha sobrevivido a un intento de compra hostil, a una rebelión interna, y ahora es un peón en un tablero de ajedrez global. La verdadera pregunta para el futuro ya no es de quién es ARM. La pregunta es si seguirá habiendo un solo plano, o si cada potencia comenzará a escribir el suyo propio. Ha sido el poder en la sombra, la arquitectura que ha definido toda la era móvil sin que apenas nos diéramos cuenta. Y sin embargo, ese dominio que parecía casi absoluto se enfrenta hoy a la mayor amenaza de su historia. Una combinación de fuerzas tecnológicas, geopolíticas y financieras está poniendo en jaque su corona. Y la cosa está muy interesante. Vale, vamos a meternos en faena. La historia de ARM está entrando en lo que podríamos llamar su quinto acto, el decisivo. Ya no es solo una empresa de ingeniería brillante. Tras su salida a bolsa, es un actor central en la geopolítica del silicio y está presionado por todas partes, por la inteligencia artificial, por la búsqueda de soberanía tecnológica de las naciones y, cómo no, por las enormes expectativas de su accionista principal, SoftBank. Y aquí entra el gran contendiente. La pregunta que resuena por toda la industria es esa. ¿Puede RISC-V, que es un estándar abierto, hacer en el mundo del hardware la misma revolución que Linux provocó en el del software? Es decir, ¿puede desplazar a los sistemas propietarios y caros como lo hizo en su día con Unix? Para entender bien esta batalla necesitamos tener claro un concepto clave, la ISA. Pensemos en ella como el idioma, el diccionario y la gramática que usan el software y el hardware para poder entenderse. Es literalmente el plano maestro de cualquier procesador. Esta tabla lo resume todo a la perfección. A ver, si nos fijamos en las tres dimensiones clave, el modelo de licencia vemos que ARM y x86 son propietarias, o sea, hay que pagar. RISC-V, en cambio, es abierto y gratuito. En personalización, la diferencia es total. Pero el punto más importante hoy en día es la neutralidad. Al tener su sede en Suiza, RISC-V se escapa de las presiones geopolíticas, y eso, ahora mismo, es un factor decisivo. Entonces, ¿por qué es tan atractivo RISC-V? Pues, primero, te ahorras un dineral en licencias. Segundo, es como un Lego, te permite diseñar tus propias piezas a medida para tareas específicas como la inteligencia artificial. Y tercero, su neutralidad, que lo convierte en una opción segura en este mundo de tensiones comerciales. Su crecimiento, como se ve, ya es imparable. Pero ojo, que esto ya no es solo una discusión técnica entre ingenieros. RISC-V se ha convertido en una pieza central de la estrategia nacional de China. Ante las sanciones de Occidente, Pekín lo ha identificado como la ruta perfecta para construir un ecosistema de semiconductores que sea completamente independiente y a prueba de cualquier restricción. Y la estrategia de China es brillante y muy metódica. Primero, usan RISC-V para sortear las sanciones. Luego, en vez de ser simples usuarios, se posicionan para liderar el desarrollo de los estándares técnicos. Y finalmente, planean usar su dominio en la fabricación de chips menos avanzados, pero que son esenciales para crear una nueva dependencia y darle la vuelta a la tortilla, invirtiendo la presión sobre Occidente. Bien, ahora volvamos a ARM, porque esta presión externa se está combinando con un conflicto interno bastante gordo. La salida a bolsa en 2023, impulsada por SoftBank, ha cambiado por completo las reglas del juego. Ahora, la prioridad absoluta es la rentabilidad, y de una forma muy agresiva. Y esta cifra lo ilustra todo. Hay una estrategia interna con el nombre en clave de Proyecto Picasso que busca aumentar los ingresos subiendo las tarifas de licencia de su nueva arquitectura ARMv9 hasta en un 300%, una medida que busca básicamente exprimir al máximo su posición dominante en el mercado. Claro, esto crea una contradicción fundamental. ARM pasó de ser el socio tecnológico neutral que te daba los planos para que otros como Qualcomm o Apple innovaran, a convertirse en un competidor que presiona a sus clientes para que adopten sus propios diseños que son más caros y menos flexibles. Y aquí está la gran paradoja de todo este asunto.
Al apretarle tanto las tuercas a sus socios de toda la vida, ARM podría estar dándoles el empujón definitivo que necesitaban para abandonar su ecosistema y migrar hacia la alternativa abierta y gratuita que representa RISC-V. Por supuesto, en ARM no se han quedado de brazos cruzados. Su respuesta a estas amenazas es construir un foso tecnológico, uno que sea inexpugnable. Y el corazón de esa estrategia es su nueva arquitectura, ARMv9, que está diseñada para dominar la próxima gran era, la de la inteligencia artificial en el dispositivo. ARM9 introduce tecnologías clave como SVE2 y SME2, que lo que hacen es acelerar masivamente los cálculos matemáticos en los que se basan las redes neuronales. Y, algo crucial, añade los Realms, que son como unas cajas fuertes de hardware para procesar datos de IA de forma totalmente segura y privada. Y esto no es teoría. Si miramos un chip de última generación como el Dimensity 9400, vemos los resultados. Gracias a ARV9 puede generar texto con IA en tiempo real, con un 35% menos de consumo de batería, e incluso permite personalizar los modelos de IA directamente en el teléfono, sin necesidad de la nube. Una pasada. La tecnología, desde luego, es impresionante, pero la pregunta clave ¿es este foso realmente inexpugnable? ¿Se traduce esta ventaja de ARM en un rendimiento que la competencia simplemente no puede ni soñar con alcanzar? Bueno, pues vamos a ver los números. Estos son los datos de rendimiento por ciclo de reloj. En la cima, como era de esperar, está el chip M4 de Apple, un diseño personalizado de ARM. Justo debajo, el diseño de referencia de la propia ARM. Pero la clave está en la última fila, el chip Bayron B2 de RISC-V. Lo realmente notable aquí no es quién lidera, sino lo increíblemente cerca que está ya el retador. Y este es el punto crucial de todo. El mejor núcleo de servidor de RISC-V ya ofrece el 85% del rendimiento de su equivalente en ARM. La brecha se está cerrando a toda velocidad. Para muchos, esa pequeña diferencia de rendimiento es un precio que vale la pena pagar a cambio de libertad, personalización y un ahorro de costes brutal. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central de este análisis. ¿Se dirige el mundo digital hacia un dominio consolidado bajo el mandato de ARM? ¿O vamos de cabeza hacia una fragmentación de arquitecturas y ecosistemas? Es fascinante escuchar a una de las creadoras originales de ARM, a Sophie Wilson. Ella recuerda que el éxito inicial de la compañía se basó en la simplicidad y en la eficiencia extrema, un principio que la verdad contrasta muchísimo con la complejidad y las altas apuestas de su presente. Así que el futuro se decidirá por estas tres grandes fuerzas. Por un lado, el intento de consolidación de ARM a través de su ventaja en IA. Por otro, la fragmentación, impulsada por la estrategia de China con RISC-V. Y finalmente, la paradoja de que la propia ARM, en su búsqueda de beneficios, podría estar acelerando su propia caída. El quinto acto de esta historia se está escribiendo ahora mismo. Y la respuesta a esta pregunta no solo definirá el futuro de una empresa, sino que determinará quién controlará el cerebro de la tecnología mundial en la próxima década. La partida está en juego.